Pastor Juan, estamos aquí en Santiago, en el pueblo mágico de Santiago, en una conferencia de Iglesia Sana. ¿Cuántas veces has estado aquí en México ya? Bueno, en México unas cuantas, en el área de Monterrey es mi segunda Su vez. segunda vez, ok. ¿Qué le ha parecido estar por aquí? Aquí en Santiago es muy bonito, las Muy bonito. montañas. Es hermoso, ¿verdad? Sí, sí. Una de las cosas que queríamos platicar un poquito es sobre lo que usted ha estado hablando y lo que se ha estado hablando en esta conferencia sobre una iglesia sana, pero en específico, hace un momento estuvimos hablando de plantación de iglesias, ¿verdad? Y de cómo usted ha tenido esa filosofía. Yo como pastor joven, tengo 3 años en el pastorado. ¿Qué me puede usted decir o recomendar sobre cómo empezar una plantación o cómo pensar bíblicamente de eso? Bueno, primero, como he estado argumentando, necesitamos tener como pastores en nuestros corazones un entendimiento bíblico de la iglesia. Bueno, realmente del plan eterno de Dios, que es exaltar a Jesús como Señor y Rey, sobre todo uniendo todo fracturado por el pecado en Cristo y sometiendo todo bajo la autoridad de Cristo. Y el plan eterno de Dios es Cristo. El rol de la iglesia es mostrar la sabiduría de Dios en este plan cuando Él está unificando judío y gentil en un solo cuerpo, en un solo hombre, como dice Efesios 2. Entonces, cuando entendemos lo que es la iglesia y entendemos cuál es el plan de Dios y entendemos que el plan eterno es Cristo, el rol de nosotros es mostrar la gloria y sabiduría de Dios en este plan, que Jesús está recogiendo su pueblo a través del Evangelio y el Espíritu Santo. Entonces podemos empezar a entender, por ejemplo, la Gran Comisión. Sí. El Gran Comisión nos ayuda a entender porque comienza con la autoridad de Jesús. Y sabemos que eso está en línea con el plan eterno de Dios, ya que Jesús ha recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él envía a su iglesia con su autoridad a proclamar el Evangelio. Y los que responden a ese Evangelio se bautizan, se incorporan en la iglesia y entonces se discipulan hasta que parezcan a Cristo. Ese es el discipulado. Esa es la Gran Comisión. Entonces, vemos que la Gran Comisión implica la plantación de iglesias. Así que tenemos que entender que la plantación de iglesia es cumplir la Gran Comisión. Así que tenemos que tener un entendimiento del plan eterno de Dios, un entendimiento del rol de la iglesia y un entendimiento de la Gran Comisión. Entonces podemos entender la plantación de iglesias. Así que queremos plantar iglesias por la razón que nos enseña las Escrituras, para el propósito de la gloria de Dios, de llamar a los elegidos a Cristo y a construir la iglesia en el fundamento del Evangelio. Y la plantación de iglesias es la manera de cumplir la Gran Comisión. Como le comenté ahorita, nosotros comenzamos nuestra plantación aquí en la ciudad de Monterrey hace 3 años. Y yo le he dicho a los mismos hermanos, les he dicho, miren, he estado, gracias a Dios, en el seminario, estoy casado, tengo un hijo, pero creo que de lo más difícil que he hecho en mi vida es pastorear una nueva iglesia. O sea, los retos y por supuesto ahora que estamos en medio de la pandemia, les digo a los hermanos, no hubo un solo curso en el seminario de qué hacer cuando pegue la pandemia. Sí. Y creo que a lo mejor muchos pastores jóvenes o que están plantando o acaban de plantar se pueden sentir un poquito abrumados. ¿Cómo usted pudiera animar al joven pastor, o quizá no tan joven, pero que se puede sentir un poquito cansado en estos tiempos? Sí, bueno, por primero le digo que yo estoy cansado. Yo soy padre de 5 hijas. Mi esposa y yo tenemos 5 hijas. Y eso ha sido
el rol y la responsabilidad más difícil que he tenido en mi vida. Pastorear una iglesia es segundo, pero cerca, segundo. Porque la realidad es que ser pastor es como ser un padre. Pero en vez de tener 5 hijas, en mi caso tengo 500 hijos. Con los ancianos somos familia, hermanos y hermanas. Pero como anciano, como pastor, tenemos como un rol. Pablo llama, por ejemplo, Timoteo, su hijo en la fe. Sí. Tenemos un rol de amar a la iglesia como padres y cariñar la iglesia como madres, vamos a decir. Entonces es difícil es un gozo cuando vemos nuestros hijos caminando con el Señor, como dice Juan, sí. Pero es una gran tristeza cuando vemos los que se llamaban nuestros hijos no caminando con Cristo. Sí. Y también como familia vamos a tener tiempos de dificultad por las finanzas, por crisis como la pandemia, por urgencias, tragedias, muerte, accidentes, diferentes cosas, pero es vivir como una familia y tenemos que entender que como líderes no lo podemos hacer en el poder de nosotros. Yo creo que hay algunas razones por que muchos pastores debemos de sentirnos cansados. Como padre, cuando yo tenía hijas pequeñas, siempre estaba cansado, pero tenía gozo y mucho ánimo. Sí. Y como pastores fieles debemos estar cansados porque es un trabajo fuerte. Sí. Pero también yo creo que en algunas ocasiones pastores están cansados y como burnt out. Sí. Como si se hubieran ya quemado, sin fuerza. Y ansioso porque, número uno, están tratando de cumplir su vocación en su mismo poder, en vez del poder del Espíritu Santo. Número 2, porque están tratando de construir la iglesia en otro fundamento que no es Cristo. Así que cuando estamos tratando de construir en el fundamento, como dice Pablo en 1 Corintios 3, en un fundamento que no es Cristo, eso no se va a sostener ese ministerio. Pero también cuando lo hacemos en el poder de nosotros, no podemos. Así que el ministerio pastoral comienza en el lugar de la confesión: Dios, yo no puedo. Pero es por razón, como dice Pablo en 1 Corintios 1 y 2. Él usa personas débiles para que la confianza de los hombres sea en Él y no en nosotros. Y eso requiere una vida fuerte de oración, una vida de devoción a conocer a Cristo, en comunión en las Escrituras, con Cristo en las Escrituras, escuchando de Cristo y hablando con Él. Así que para mí si sabemos que no podemos en nuestro poder, tenemos que descansar en el poder de Cristo. Eso quiere decir que tenemos que ir a Cristo. Sí. Y leer la Biblia, tener comunión con Él, una vida devocional, una vida espiritual, y siempre alimentándonos de la palabra de Dios, descansando en el poder de Dios y los hechos de Cristo que ya son terminados. Sí. Una cosa que he estado pensando mucho es, en una plantación nueva como en la que nosotros estamos, por un lado, yo le doy gracias a Dios porque cuando comencé nuestra plantación no empecé solo, sino con un equipo. Sí. Y quizás de las mejores decisiones y de los mejores consejos que me dieron fue: no lo hagas como el llanero solitario, sí. O sea, empieza con un equipo. Pero también una de las cosas que he estado pensando, y quizás usted me pueda ayudar con algunos consejos, es cómo puede la congregación apoyar a su pastor que, bueno, en nuestro contexto latinoamericano será bivocacional, sí. Estará, quizá no tenga un presupuesto muy grande, pero cómo puede la iglesia, las ovejas, apoyar a su pastor o pastores, no nada más en este tiempo de pandemia, sino en general. Sí, sí.
Sí, bueno, es que tenemos que cultivar una cultura de discipulado donde entendemos Efesios 4, 11 a 16, que el Cristo ascendido ha dado a la iglesia ministros de la palabra para que equipen la iglesia. Y la manera de equipar es que los pastores y los maestros están predicando y enseñando. La iglesia recibe la palabra. Una de las mejores maneras que la iglesia puede animar al pastor es recibir la palabra. Sí. Y obedecer la palabra. Sí. Recibir la palabra, obedecer la palabra y después compartir la palabra unos con otros, sí, en amor. Y de esa manera ellos están edificando la iglesia paso por paso que parezca más y más a Cristo. Sí. Así que pueden animar a su pastor recibiendo la palabra, obedeciendo la palabra y compartiendo la palabra, hablando la palabra en amor unos con otros. Pero también personalmente preguntarle al pastor, ¿cómo puedo orar por usted? O los pastores, ¿cómo podemos orar por ustedes? Darle vacaciones, tiempo de descanso, porque somos espíritu y cuerpo. Sí. Necesitamos tiempo para pensar, para orar, para leer. Y si tenemos tiempo para descansar y leer y pensar, vamos a ser mejor pastores. Sí. Y también tienen que guardar la familia del pastor y entender que, por ejemplo, mi esposa es mi esposa y su primer rol, su rol primario es como mi ayuda. No es un segundo ministro para la iglesia, vamos a decir, o para tocar el piano o algo así. Ahora, lo que yo le pido a mi esposa es que sea un miembro fiel de la iglesia como otros. Sí. Y si tiene dones como tocar el piano, está bien si eso es lo que ella quiere hacer. Pero lo primario es ser mi ayuda, ayudarme a criar nuestros hijos y la iglesia puede animar a mí y a mi esposa de esa manera de darnos tiempo para la familia, tiempo de descanso, de vacaciones, tiempo para mí para leer, para estudiar. Sí. Y eso es de mucho ánimo. Sí, acabo de leer, de hecho, un artículo que salió sobre que a veces las esposas de pastor pueden sentirse muy solas en la iglesia por lo mismo que a lo mejor la congregación le asigna ciertos roles y entonces ella termina no teniendo mucha interacción o la misma interacción que debería, y lo mismo puede pasar con nosotros. Nosotros en nuestra plantación pues tenemos poquito tiempo, todavía no hemos plantado otra iglesia y esperamos que en el tiempo del Señor lo podamos hacer. Ahorita usted nos estaba comentando que han tenido el privilegio de hacerlo en varias plantaciones. ¿Y cuál sería algunos de los retos más, bueno, las bendiciones pues muchísimas, ¿no? Pero algunos de los retos puntuales que usted haya dicho, ¿sabes? Si vas a plantar deberías de saber que esto va a pasar o... Bueno, primero tenemos que entender que estamos involucrados en una lucha espiritual. Así que Satanás no quiere el avance del evangelio. Él no quiere más iglesias. Pero también tenemos que recordarnos que estamos plantando iglesias con pecadores. Se arrepientan de sus pecados, esperamos, creen en Cristo, están creciendo, pero todavía pecan. Así que tenemos que entender que somos seres humanos, somos débiles. Por eso es que requiere mucho trabajo al frente, antes de plantar, a traer todos al mismo punto de entendimiento de la fe, del evangelio, de la doctrina de la iglesia, de cómo se va a estructurar esta planta, cómo van a tomar decisiones, cosas así. Piénsalo de esta manera. Cuando una pareja se va a casar, en la iglesia de nosotros entran en un proceso de consejería antes prematrimonial. Sí, prematrimonial. Ahora, plantando iglesias es un proceso similar anterior. Sí. Lo que yo quiero hacer
La imagen que yo pinto es, en ese proceso premarital, queremos explotar las minas potenciales en el matrimonio antes de la boda. Así que vamos a tratar los temas más difíciles, los más difíciles que van a traer problemas después. Vamos a explotarlas ahora. Mejor. Ajá. Antes de para ver si podemos lograr una resolución. Y en ese proceso de prematrimonial, entonces esperamos llegar a un entendimiento. Ok, ahora cuando vamos a tomar decisiones hasta cuántos hijos y a dónde vamos a vivir y dónde voy a trabajar, cosas así, ya hemos tomado todas esas decisiones más difíciles. De la misma manera, queremos tener un proceso como prematrimonial antes de plantar una iglesia para cuáles van a ser las batallas, la música, el liderazgo, decisiones, cosas así. Vamos a tratar esos temas anteriores. Así que eso sería mi sugerencia. Un proceso similar de un proceso prematrimonial para llevar el equipo que va a plantar la iglesia a unidad. Perfecto. Pues Pastor Juan, muchas gracias por este tiempo. Vamos a seguir aquí disfrutando del clima que nos ha tocado, un poquito de café. Y gracias por este tiempo, Pastor Juan. Gracias, hermano.